Pero tenemos también ya la entrevista que tenemos programada, pues con la verdad de ahí de Ciudad Juárez, con otro también medio de comunicación, pues posiblemente desde el punto de vista de nosotros, el más importante que hay en el estado de Chihuahua, que es precisamente la verdad que está ubicado ahí en Juárez y que lo dirige Rocío Gallegos y que es el seguimiento que hemos ya tenido varias entrevistas con Rocío Gallegos y que se está publicando en pie de página este trabajo periodístico de la verdad, que es un desalojo anunciado a empujones y patadas, desmantelan campamento venezolano en Juárez. Así que sí, viene entrando ya Rocío Gallegos y tiene que ver con estos venezolanos. Hemos estado haciendo cobertura aquí en Rompeviento TV, en Momentum, sobre la situación de los venezolanos en nuestro país. Los hemos documentado, una presencia importante de ellos ahí en la parte fronteriza, también en Tapachula, aquí en la Ciudad de México, en el estado de Oaxaca, también un número importante, y en las zonas fronterizas, tanto en Tijuana como en Nogales y en Juárez. Y hubo un desalojo importantísimo, ahora sí que como dice esta nota de la verdad, encabezada por Rocío Gallegos, pues un desalojo anunciado, por decirlo suavecito. ¿Ya se encuentra con nosotros Rocío Gallegos? Ya. Bueno, le Hola. damos la más cordial bienvenida a Rocío Gallegos, que están publicando ahí en La Verdad un desalojo anunciado a empujones y patadas, desmantelan campamento de venezolanos en Juárez. Y en esta alianza de medios con pie de página, pues está publicado en pie de página, le estamos pegando la liga para que se asome a leer este extraordinario trabajo periodístico, a pesar de que es una nota que no necesariamente es lo que uno quiere escuchar o leer. Rocío Gallegos, muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes parte de lo que sucede en Ciudad Juárez en cuestión migratoria. Aquí en este espacio habíamos compartido cómo un grupo de migrantes venezolanos, luego de haber sido expulsados por parte del gobierno de Estados Unidos bajo una política migratoria que llaman Título 42, se empezó a concentrar en un lado de lo que es el río Bravo, justo a la puerta de Estados Unidos, eh, y ellos lo llamaron pues un campamento, ¿no? Empezaron a instalar carpas, espacios donde pasaban la noche bajo cobijas, bajo eh, cosas con las que protegían del frío. Ahorita estamos nosotros acá en una temporada ya otoñal, invernal. Y bueno, lo que vimos nosotros el domingo es que las autoridades llegaron desde temprana hora a ese campamento donde permanecían los migrantes principalmente venezolanos desde principios o mediados de octubre, y llegaron para desalojar. En días anteriores habíamos visto cómo gente del gobierno municipal, gente del gobierno federal y del gobierno estatal se habían acercado con la intención de que los migrantes dejaran ese lugar y pasaran a un lugar que habían empezado a abrir a los albergues. Recordarán también que cuando empezamos a hablar y a documentar sobre esta presencia de campamento, los albergues en Juárez estaban saturados, no habría espacio para ellos, los migrantes venezolanos dormían en la calle y bueno, los gobiernos empezaron a habilitar espacios adicionales en algunos albergues, principalmente los manejados por el gobierno municipal y en el federal, y buscaban que los migrantes fueran a esos lugares, principalmente quienes viajan en familia con niños para poder proteger de bajas temperaturas. La verdad, los migrantes no querían permanecer ahí. Había una gran confusión sobre el manejo de la política migratoria que ha ocurrido en los últimos días en Estados Unidos. Recordarán también que el gobierno de Estados Unidos se vio ahora sí que por un juez se vio obligado a poder deshabilitar la aplicación de Título 42, sin embargo logró un amparo para extender esta aplicación hasta el 21 de diciembre.
Entonces los migrantes querían permanecer en este campamento hasta esa fecha, esperando que tuviera una nueva política que les permitiera ingresar a Estados Unidos, a donde ellos buscan llegar para pedir asilo político, ¿no? Ellos, sin embargo, las autoridades buscaban que los migrantes fueran a un refugio en otro lugar, que no estuvieran a la intemperie en lo que es el bordo del río Bravo. Y bueno, como... Que te interrumpa, Sí. mi querida Rocío. Esta oferta que le hizo la autoridad municipal ahí, ¿tenía la cobertura este albergue para dar pues alojo a más de 700 migrantes venezolanos o no? La verdad no había espacio para los 700. Sin embargo, también les estaban diciendo que, bueno, podían entre todos o entre varios rentar algún espacio o algún cuarto en alguna casa de huésped o en algún hotel para que pasaran la noche y dejaran ahí. Las autoridades argumentaban que tenían una petición por parte de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, el SILA, que es el encargado o el que tiene la custodia de este espacio en la frontera, de que pudieran desalojar a todos los migrantes de la zona. La verdad, nunca vimos un documento que avalara esto, simplemente era el argumento. Y el domingo en la mañana llegaron muy temprano, luego de que durante viernes y sábado se acordó que iban a ir a desalojar a los migrantes y se les decía que les exhortaban a que se fueran, llegaron con camiones de transporte. Sin embargo, la mayoría de los migrantes rechazaron el ofrecimiento. Hubo más de 2 horas de diálogo al ver que los migrantes decían que no se moverían del lugar y que iban a permanecer en resistencia pacífica, como lo han estado haciendo desde mediados de octubre. Pues las autoridades mandaron traer a agentes de la policía municipal, estatal, a los antimotines, y luego de ver esta situación empezaron los empujones, empezaron a desbaratar las carpas de los migrantes. A muchos de ellos, a la gran mayoría, no les dieron la oportunidad de retirar lo que había en el lugar. Entonces, en un recorrido, mientras estaban retirando las cosas, pudimos ver que había, bueno, había ropa, había zapatos, había comida enlatada, había juguetes, porque en ese campamento había muchos niños. Y bueno, pues llegó el grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y empezaron a demoler lo que fue el campamento improvisado que tenían los migrantes. Los migrantes se quejaban porque decían, esto es un atropello directamente de las autoridades a nuestro derecho de migrar, a nuestro derecho de estar en este lugar, no estamos haciendo nada. Y bueno, tenemos que decir que esta fue la situación que vimos. De los más de 700 migrantes que se estima había en el lugar, solamente 70 aceptaron sus traslados a un albergue. La gran mayoría se quedó en situación de calle. Algunos durmieron en espacios al aire libre frente a donde estaba este lugar. Y el día de ayer vimos cómo agentes de la Secretaría de Seguridad llegaron a desalojar esos puntos también. Realmente esta es la situación que se está viviendo en cuanto a los migrantes venezolanos. No habíamos visto una situación así hacia migrantes de otras nacionalidades que han estado llegando a Ciudad Juárez. Y bueno, esto es una situación complicada. Hasta ahora no hemos escuchado una voz de defensores de migrantes que hablen y digan qué es lo que ocurrió, que señalen si hay o no una violación a los derechos, como se puede apreciar en imágenes. Y prácticamente sentimos que, bueno, es una situación muy lamentable lo que se vio y lo que se manejó en relación a esta situación. Los Ya. migrantes dicen, nosotros somos refugiados, y bueno, la autoridad municipal simplemente dice que atendieron pues un dictamen de la Dirección de Protección Civil Municipal y Estatal, donde decían que, bueno, ese lugar había condiciones no salubres, que había la posibilidad de incendio, que había posibilidades de que los migrantes pudieran caer al río, que se generara algún ahogamiento y que pues que era necesario desalojarlo. Ya. Gracias, Rocío Gallegos. Rocío, ahorita que señalas esto que decían algunos de los migrantes, somos refugiados, te pregunto, en calidad migratoria, ¿de qué están estos venezolanos que están ahí, que estaban ahí, alojados a la intemperie en este campamento que habían montado?
Algunos de ellos solamente contaban con el documento que les entregaba el Instituto Nacional de Migración luego de haber sido expulsados de Estados Unidos, y es con un tiempo, algunos decían que eran 15 días, otros de 180 días. Ese es el tiempo que les permite transitar libremente por el país. Algunos de ellos ya había vencido ese permiso que les dan de tránsito temporal por el país. Sin embargo, las autoridades les han estado ofreciendo que hagan los trámites de refugio formal en México, que eso les permitiría trabajar, incorporarse a la fuerza laboral de esta frontera. Sin embargo, los migrantes señalan que a ellos no les interesa quedarse en México, ellos quieren llegar a territorio estadounidense, y esto es una situación que va a prevalecer al menos de aquí al 21 de diciembre, que es cuando esperan que este cambio que anunció el gobierno de Joe Biden en política migratoria pueda tener una puerta para ellos y poder cruzar a territorio estadounidense. Ya, pues qué situación tan compleja y qué lamentable que se den desalojos de esta naturaleza, Rocío. En esta complejidad que implican la presencia de los migrantes y las políticas que ha decidido asumir el gobierno mexicano con su contraparte, con el gobierno de los Estados Unidos, desde tu punto de vista, ¿qué sería en estos momentos lo urgente que habría que atender, Rocío Gallegos? Yo creo que lo que se evidencia en este tipo de situaciones es ahora sí que el reto de contar con una capacidad de diálogo con los migrantes, entender realmente su situación, la situación es bien complicada. Normalmente ese tipo de acuerdo se hace a nivel centrales de gobiernos, difícilmente llegan a instancias locales tanto de gobierno como a estructuras de la sociedad civil. Tenemos que recordar que en Ciudad Juárez, como en muchas comunidades fronterizas, la gran mayoría de las estructuras que son receptores y dan apoyo a migrantes son organizaciones de la sociedad civil, principalmente religiosos. Ellos son los que operan albergues, son los que dan asesoría, son gente que se encarga de orientar. Falta mucha comunicación sobre las políticas migratorias en México, acá en la frontera. Realmente es una función que no la dan las autoridades mexicanas, y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Normalmente este tipo de instancias están en el sur de México, en la frontera sur. Sin embargo, en la frontera norte no hay alguna instancia que se encargue de dar a conocer lo que les puede ofrecer México para que ellos puedan permanecer en el país y bajo qué condiciones. Ese domingo la gente pedía asesoría con abogados migratorios que les pudiera decir cuál es la realidad que se pueden topar en México, la realidad que pueden toparse en Estados Unidos, pero no hay quien pueda atender esa situación en la frontera norte, y ese es uno de los grandes desafíos que hemos visto desde siempre, principalmente desde finales de 2018, que es cuando empieza el flujo masivo de migrantes hacia Estados Unidos. Ya. Rocío Gallegos, déjame leo un comentario de una mujer que al parecer pues vive allá en Juárez, para tratar también de ver si esto es infodemia o no. Dice Mónica Laredo: las maquiladoras ofrecieron trabajo, hospedaje y pago y no quisieron. Y añade además, también estaban hospedados en un bar abandonado cerca de lo que es el río Bravo, y caminaban, bueno, eso no sé qué tiene que tener, y algunos se turnaban para ir al río Bravo y otros sí dormían ahí. No sé qué quiere decir con eso esta señorita o señora Mónica Laredo, pero ¿a qué se refiere? ¿Qué tan cierto es esto, Rocío Gallegos, de que las maquiladoras ofrecieron trabajo, hospedaje y pago y no quisieron? Porque si es cierto, pues ya quisiéramos que las maquiladoras ofrecieran eso. Bueno, las maquiladoras tienen abierta un ofrecimiento general a migrantes o no migrantes de empleo. Ahorita hay un gran déficit de mano de obra en la frontera, específicamente en Ciudad Juárez,
Y en el caso de los venezolanos hay dos situaciones en relación a lo que comentan. Una, los venezolanos no se quieren quedar en México. Entonces, ese es eso, ¿no? Y dos, hay una serie de trámites burocráticos el que no les permite incorporarse de manera rápida a o sea, al sector productivo, es decir, no pueden incorporarse. Hemos documentado en la verdad la burocracia que pasan los migrantes y el tiempo que tienen que tardar para poder contar con todos los requisitos que les piden las maquiladoras para incorporarse, entre ellas contar con un RFC que se está emitiendo de manera temporal a los migrantes que acceden, pero se llevan mucho tiempo, tienen que conseguir una cita al SAT y ustedes saben lo que implica eso en este momento. Y hay algo también que les impiden, las maquiladoras les piden a todos sus trabajadores que tengan una cuenta de ahorro o que puedan abrir una cuenta en un banco para poder realizar su pago a través de esto, y los migrantes venezolanos no cumplen con esto por falta de documentos, por su situación migratoria como extranjeros, y hay disposiciones. Entonces, todo esto es una situación que si realmente hubiera intención de poder ayudar por parte de las instancias de gobierno, podrían facilitar para que para que hubiera una integración realmente real y se viera como una oportunidad de quedarse en México para muchos extranjeros. Pero estas son las dificultades que no se ven, que no se dicen y de las que no se hace nada. Pues sí, es un tema por demás complejo y aquí siempre hay riesgos también de la información que se puede estar vertiendo. Y bueno, nosotros realmente nos atenemos mucho porque sabemos el profesionalismo del trabajo que realizan las compañeras y compañeros de La Verdad de Juárez también, o los de Raichali también, que hacen un trabajo verdaderamente extraordinario allí en el estado de Chihuahua. En fin, pues le estaremos dando seguimiento a Claro. esto. Ojalá las autoridades pues también se puedan articular de manera pues más clara con las maquiladoras que dan este tipo de ofrecimientos, y que además Rocío Gallegos, pues debería de haber pues una transparencia y una honestidad en materia informativa con los migrantes. Y, Es y yo decir, quisiera, yo sí, quisiera nada más agregar, Ernesto, una situación que empezamos a notar a partir de este campamento, a partir de la presencia masiva de venezolanos, es que no habíamos notado una actitud negativa con sesgos de xenofobia hacia migrantes en Ciudad Juárez, como lo empezamos a notar ahora. Hay una serie de comentarios en contra por las posturas que han asumido los venezolanos, pero es algo que no habíamos visto con ninguna nacionalidad de los que han pasado en la zona, y eso también pues es preocupante. Creo yo que abonó mucho también la forma en que los gobiernos empezaron a gestar este retiro anunciado, este desalojo anunciado con discursos en los medios de comunicación para poder encontrar un blindaje y de protección a esta acción que llevaron a cabo y en la forma en que la llevaron a cabo. Esto es importante. Tenemos que decir que hay muchos grupos que han estado apoyando a esta gente que estuvo en los campamentos, llevándoles ropa, comida, alimentos y incluso llevándoles atención médica. Esta es una situación que ojalá no llegue a poder, o sea, que no se desborde este tipo de cosas, porque no lo habíamos visto con la fuerza que lo estamos viendo ahora. así es, Rocío Gallegos. Y dice Mónica Laredo, participaron los 3 niveles de gobierno en el desalojo federal, estatal y municipal, y los militares no se metieron, fueron los municipales los que estaban al frente. Pues bueno, son los comentarios, y es esta parte, Rocío Gallegos, que nos parece pues cuestiones que si pudieran hacerse de esa manera, es decir, con transparencia también con los migrantes. Esto que nos has comentado y que hemos comentado contigo, Rocío, de que si el gobierno acepta tomar decisiones políticas y migratorias, y que es que se permita que los migrantes se queden, uno, lleguen a la frontera norte, dos, los que son
deportados de la frontera norte de México con los Estados Unidos. Es decir, si el gobierno acepta tenerlos, pues entonces tendría que tomar medidas para tenerlos y en mejores condiciones. Y la otra, Rocío, que esa sería mi última pregunta, perdón que ya te agarré un poco más de tiempo, pero que tendría que haber una transparencia tanto del gobierno de México como de los Estados Unidos. A ver, estas solicitudes, ustedes van a estar aquí, si quieren esperar la respuesta, 6 meses, 1 año, 3 meses, una pista de una temporalidad para que entonces estos migrantes pues puedan tomar la decisión que deseen, porque la estancia en México, en el caso de no querer quedarse acá, pues esa no la van a poder eludir ni evitar, y es una decisión importante en qué parte se van a querer quedar. Y si hay un ofrecimiento que dicen, bueno, pues pásense, paguen hoteles, o paguen habitaciones, pues hay que ver si tienen los recursos para eso. Por eso hemos insistido una y otra vez que si acepta México el quédate en México, pues bueno, pues entonces se tendrían que tomar medidas. ¿Qué decir al respecto en una reflexión final, mi querida Rocío Gallegos? Me gustaría también nada más agregar, Ernesto, de que las autoridades federales les están ofreciendo a través del Instituto Nacional de Migración traslados hacia el sur del país o hacia Venezuela o al lugar donde ellos quieran ir. Desde hace como 15 días, 3 semanas, empezaron a ofrecer esto y ha habido traslados de migrantes venezolanos hacia la Ciudad de México, y yo creo que mucha de la gente que nos escucha ya ha podido ver la presencia de estos grupos en diferentes zonas de la Ciudad de México. Y bueno, la reflexión en relación a esto es que el desafío sigue. Desgraciadamente, tenemos años por la naturaleza. Ciudad Juárez es una ciudad de tránsito. Tenemos desde el 2008 con un cambio en esto, es de permanencia temporal y realmente no hay estructuras suficientes para poder enfrentar el desafío que tenemos como frontera en este tráfico de personas. Las políticas migratorias de Estados Unidos van a seguir cambiando, lo tenemos ya como una fecha próxima a partir del 21 de diciembre, y eso genera una serie de incertidumbres y también alienta mucho a las personas que esperan que va a haber condiciones para que ellos puedan ser aceptados en el territorio estadounidense y puedan gestionar asilo político. Realmente esto es una incertidumbre total, y la situación que vivimos, desgraciadamente, no es nada halagadora ni para los migrantes ni para los habitantes de esta comunidad fronteriza. Ya, pues Rocío Gallegos, muchísimas gracias. Ya nada más cerraría, pues nada más que nos confirmes ya lo de el cambio de horario, este problema que se había suscitado ahí en Juárez y que finalmente pues ya hubo respuesta, ¿no? Sí, a partir de hoy se publica precisamente el decreto donde se hace un ajuste a la ley de usos horarios en el país para poder incorporar a Ciudad Juárez a estas comunidades que puedan tener homologado su horario con la comunidad fronteriza estadounidense vecina. En este caso, con este cambio, a partir de la madrugada de este miércoles 30 de noviembre, Ciudad Juárez atrasará el reloj y volveremos a estar con el mismo horario de El Paso, Texas, y de algunas comunidades de Estados Unidos. Vamos a volver a tener el desfase con relación a la Ciudad de México, y bueno, y en esta ocasión con algunas comunidades o ciudades del estado de Chihuahua. Esto es lo que enfrentamos y es lo que se registra en los últimos minutos. Bueno, o sea, finalmente eso, y para la gente que está escuchando, pues es una buena noticia para los pobladores de Ciudad Juárez, que es lo que habían estado solicitando, poder homologar esos horarios con las ciudades fronterizas de los Estados Unidos. Así que, pues entonces a partir de mañana, Rocío Gallegos, Ciudad Juárez tendrá 2 horas menos en comparación con la Ciudad de México, ¿cierto, verdad? Una hora. Ah, Una hora menos con relación a la Ciudad de México. En este momento tenemos la misma hora. Nosotros atrasamos la madrugada de este miércoles el reloj 60 minutos, y ese será el desfase con la Ciudad de México.
Ya. Pues Rocío Gallegos, como siempre, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al habla. Un abrazo, gracias. Gracias.